Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy acerca de gran parte de las transformaciones del capitalismo durante sobre todo la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, y también la expansión, ¿no? La expansión y consecuencias de la aplicación de las políticas neoliberales y el cambio o la reconfiguración, digamos, del sistema capitalista a escala mundial, así como también la forma de explotación de la mano de obra. En ese contexto, digamos, es que entendemos la inclusión y la inclusión bajo nuevas formas de explotación y de extracción de plusvalía, y exclusión en muchos casos, relegando a mucha población a no ser necesaria para la reproducción social del capital, ¿no? Para la acumulación. Y luego también vamos a trabajar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la consolidación de un tipo de desocupación que ya no responde necesariamente a los ciclos económicos, es decir, cuando hay auge desciende la desocupación y cuando hay crisis aumenta, sino que ya luego de esta transformación estructural del capitalismo, la desocupación también se ha vuelto un dato estructural, es decir, cuando vuelve a bajar, ya baja a unos niveles más altos de los que históricamente había tenido. Y por el otro lado, obviamente, esto implica las resistencias, las luchas de clases y la movilización en general de la sociedad y la efervescencia social a fines de poner eh, esos límites sociales, cómo tornar viable, cómo tornar soportable ciertos niveles de desocupación, y por supuesto también los límites políticos del sistema, que profundiza aún más las desigualdades y ensancha todavía más, por supuesto, las diferencias entre los cada vez menos ricos, que son más ricos, pero son cada vez menos, y cada vez más pobres, que son también cada vez más pobres. Entonces, en esta, en esta dirección vamos a avanzar, digamos, trabajando en generar algunos textos que luego iremos nombrando y desarrollando. En primer lugar, vamos a trabajar a partir del texto de Íñigo Carrera sobre el capital, razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia. Y en el caso específico vamos a desarrollar esta idea de superpoblación obrera latente y subjetividad productiva degradada barata. En este sentido, digamos, fuera de los países clásicos, es decir, de los países centrales, una porción creciente del campesinado e incluso también de algunos sectores todavía cazadores recolectores, se ha visto progresivamente expulsada de la producción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, excluidos y en gran medida no necesarios o no necesarias para la producción, para la generación de plusvalía y para la reproducción del capital. Su fuerza de trabajo ha sido desplazada en gran medida por el uso de la maquinaria, y entonces esto ha significado un pasaje a la condición de superpoblación obrera latente. Su reproducción biológica como tal ha pasado a estar regida por el modo correspondiente. Y se han incrementado su tasa de natalidad, de modo de posibilitar la supervivencia social por sobre las debilitadas condiciones de supervivencia individual. El capital en este sentido ha acelerado así la multiplicación de la superpoblación latente, digamos, ¿no? La separación internacional entre la población obrera que permanece en activo y la que va siendo convertida masivamente en sobrante, obviamente no es accidental. Brota fundamentalmente o necesariamente de la realización del contenido mundial de la acumulación de capital bajo la forma de procesos nacionales de acumulación mutuamente independientes. Pero sobre ella también, digamos, podemos apreciar que se monta, digamos, esa organización del capitalismo para invertir esa determinación internacional. Lo hace presentando a la acumulación de capital como si fuera un proceso nacional por su esencia y no por su mera forma.
Así la expansión, digamos, de la superpoblación obrera hasta caracterizar a un país, producto del pleno desarrollo de la esencia mundial de la acumulación, se presenta invertida como si fuera consecuencia de la insuficiencia nacional de ese desarrollo. Es decir, nos culpabilizan, digamos, a nosotros, los países, en esa condición. Es decir, como si el resultado de su desarrollo del capitalismo de esos países digamos, estuviera ocasionado por esa insuficiencia nacional, cuando en realidad está determinado por la esencia mundial de acumulación. La acumulación de capital, digamos, ha producido esta superpoblación obrera latente y la ha recortado a su vez por la condición de sus miembros como ciudadanos de países políticamente independientes, por ejemplo el nuestro, respecto de aquellos en los que la misma acumulación se ha basado hasta el momento en la realización interna completa de la generalidad de los procesos productivos de la gran industria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la forma nacional de la acumulación mundial de capital ha fragmentado políticamente a la superpoblación obrera respecto de la población obrera en activo en los países clásicos, o sea, rompiendo con esa premisa del internacionalismo, digamos, de la clase obrera. Y sobre la base de esta fragmentación política de la clase obrera, el capital comienza a quebrar la barrera que le pone o que le ha puesto la historia de universalidad productiva relativa conquistada para sí por los obreros de la gran industria, sobre todo en los países clásicos. Insisto que cuando hablamos de los países clásicos hablamos de los países centrales más industrializados y desarrollados. Y lo hace también recortando técnicamente los procesos de producción siguiendo las fronteras nacionales. En este sentido, las porciones de los procesos productivos en que predomina la subjetividad productiva en expansión tienden a quedar del lado de la frontera de los países subdesarrollados. Del otro lado, la superpoblación obrera latente se transforma en fuerza de trabajo en activo, pero en una que básicamente realiza las tareas que requieren una subjetividad productiva rebajada a la simplificación absoluta del trabajo como apéndice de la maquinaria y órgano parcial en la división manufacturera del trabajo. Las condiciones entonces en que esta segunda porción de la clase obrera va a ser explotada no son ya una cuestión de que le incumba al Estado Nacional, en donde el capital reproduce y explota a la primera porción. Ahora es un problema de los ciudadanos de otro país. Por supuesto, digamos, esta fragmentación en base a las fronteras nacionales tiene lugar en la medida en que la materialidad misma del proceso de producción permite también su fragmentación espacial. De igual modo también se encuentra sujeta a la posibilidad de la separación espacial entre el proceso de producción y el consumo individual de sus productos. Pero al mismo tiempo el propio desarrollo de la microelectrónica, que le ha dado base a la automatización de la maquinaria y a la robotización del proceso de montaje, multiplica el alcance de las telecomunicaciones, con lo cual hace materialmente posible la coordinación de la producción, por más dispersas que se encuentren sus porciones sobre la superficie terrestre. Es decir, pueden ser digamos, controladas, supervisadas o coordinadas a larga distancia. La multiplicación de la productividad del trabajo de transporte lograda en buena medida sobre la misma base confluye también en igual sentido. Sin embargo, no toda la superpoblación latente que el capital ha generado, más allá de la frontera de los países clásicos, le resulta igualmente apta para ser transformada masivamente en la nueva fuerza de trabajo de subjetividad degradada. El capital ha generado una buena masa de superpoblación obrera latente en América Latina. ¿Sí? El capital a escala global. Sin embargo, sigue siendo para el capital más beneficioso valorizarse allí
en base a su asociación con los terratenientes en la apropiación de la renta del suelo agrario y minero. Bueno, el caso argentino es un ejemplo. Para ello necesita desprender fragmentos suyos en los países en que su acumulación toma la forma clásica, para ponerlos a funcionar como pequeños capitales de magnitud específicamente restringida a la del mercado interno, en los países donde tiene lugar la apropiación de esa renta. Esta fragmentación le permite convertir en maquinaria flamante lo que ya era chatarra en sus países de origen, por la escala requerida en ellos para realizar el proceso de producción. Es decir, nos transfieren maquinaria obsoleta. Por lo tanto, esta modalidad de valorización, obviamente del capital, excluye la producción de mercancías en general para el mercado mundial desde los países en que el capital se encuentra fragmentado. La única producción que cabe en ellos con este destino es de las mercancías portadoras de la renta del suelo. Vuelta a repetir, es el caso argentino, por ejemplo, en el caso de la agroindustria, ¿no? O en el caso de la exportación de materias primas. La misma modalidad limita el abasto de mercancías en general para el mercado interno desde el mercado mundial. En contraste, la separación internacional de las dos subjetividades productivas, es decir, de una clase obrera mundial, digamos, dividida, presupone la producción para cada una de ellas para el mercado mundial. Es decir, este tipo de especificidad y de subjetividad productiva en los países periféricos es diferente a la especificidad y la subjetividad productiva en los países centrales. Y recién en este, es decir, en el mercado mundial, se cierra, ¿sí?, la unidad del proceso productivo en el que ambas participan, ¿sí? Al mismo tiempo, la forma específica que toma la acumulación del capital, sostenida en la apropiación de la renta del suelo agrario y minero, ha venido imponiendo la reproducción de la fuerza de trabajo nacional sobre una base similar a la vigente en los países en donde la acumulación toma su forma clásica. Esto es, las condiciones generales de la reproducción de la fuerza de trabajo alcanzan al obrero individual cualquiera sea su subjetividad productiva, como un atributo relativamente indiferenciado que le concierne como ciudadano de su Estado nacional. De forma que, en un primer momento, digamos, la superpoblación obrera latente de los países latinoamericanos carece de interés para el capital como fuente masiva de subjetividad productiva degradada que se encuentra recortada como tal por las condiciones que se dan en su ámbito nacional. En tanto, la reproducción de la modalidad específica que toma la acumulación en ellos multiplica aceleradamente a la superpoblación obrera y, por cierto, lo hace de forma tal que ésta pasa masivamente a la condición de población sobrante, estancada y consolidada. Esto se vincula directamente con lo que mencionábamos al principio de la clase sobre la desocupación estructural. Recién entonces a partir de allí va a presentar un interés parcial para el capital como fuente de subjetividad productiva degradada y de carácter barato. Ahora bien, en África, por ejemplo, el capital ha convertido a antiguos cazadores-recolectores, pastores, algunos más o menos nómades, y campesinos que practicaban la agricultura, en una superpoblación latente. Se trata de una superpoblación obrera formada por individuos que no están acostumbrados al trabajo colectivo realizado en gran escala y regido por una autoridad central. Y estos precisamente son justamente los atributos que el capital demanda de la fuerza de trabajo que va a poner a funcionar como apéndice de la maquinaria
y en la moderna manufactura bajo condiciones de extrema degradación. Por lo tanto, el capital no encuentra en África una superpoblación latente que pueda proveerlo masivamente de la subjetividad productiva efectiva. Se limita entonces a empujarla a la condición de superpoblación obrera consolidada. La priva de esa manera de la capacidad hasta la capacidad que distingue al ser humano como género frente a las especies animales. Esto es, la priva hasta de la capacidad para transformar su entorno en un medio para sí mediante el trabajo. Con lo cual, la condena, obviamente, a una muerte acelerada. Muy distinta es la historia que trae consigo la superpoblación latente generada por el capital en el este asiático. Está formada por antiguos campesinos libres, pero sometidos a férrea explotación mediante un sistema tributario y rentístico fuertemente estructurado. Esta modalidad de explotación tiene su base material general en la importante presencia de la agricultura bajo riego organizada en gran escala. De modo entonces que se trata de campesinos acostumbrados a un trabajo intenso, colectivo y disciplinado, realizado bajo su propia responsabilidad, una responsabilidad inmediata de individuos libres, pero jerárquicamente regido de manera general. Su historia entonces los torna una superpoblación obrera latente, particularmente apta para ser transformada en una fuerza de trabajo capaz de funcionar como apéndice de la maquinaria y en la moderna manufactura. Bien, entonces en este contexto, ¿sí?, estamos caracterizando de alguna manera las transformaciones en la forma en que se realiza la explotación de la mano de obra a escala, digamos, global y por supuesto también a escala nacional. ¿Sí? En este contexto, entonces, podríamos decir que el tipo de configuración que vamos a ver respecto de la conformación del Estado también es fundamental, digamos, para poder entender el nuevo tipo de capitalismo que se configura. En este sentido, digamos, el Estado se presenta en el proceso histórico como una condición para el desarrollo de la acumulación de capital. Sin embargo, digamos, su especificidad histórica como representante político del capital social nace con la forma concreta de lucha de clases que toma necesariamente la producción de plusvalía absoluta. Pero como ocurre con cualquier forma concreta de la acumulación de capital, recién puede dar cuenta de su potencialidad histórica en relación con la producción de plusvalía relativa. En particular, con la producción de plusvalía relativa mediante el sistema de la maquinaria propio de la gran industria. En primer lugar, cuanto más crece, digamos, la acumulación de capital en base a la producción de plusvalía relativa, más crece también la magnitud absoluta y relativa de la proporción de trabajo colectivo que se organiza al interior de cada capital individual de manera consciente. Pero por más grande que cada una de estas porciones de trabajo colectivo llegue a ser, sigue siendo una porción privada respecto del trabajo total de la sociedad. La expansión de la escala requerida para producir plusvalía relativa con la fragmentación privada misma del capital social, o sea, con la propiedad privada del capital social. La forma más rápida de superar esta traba es la centralización de los capitales mutuamente privados, digamos, existentes en una determinada rama bajo una sola mano.
Y la mano más poderosa en ese sentido del capital social mismo, actuando por medio de su representante, digamos, político general, es el Estado. La producción de plusvalía relativa tiende así a tomar forma concreta en la acción del Estado, que avanza sobre la mera propiedad privada del capital, transformando digamos, en una propiedad directamente social. Propiedad social que, como capital, que sigue siendo, se sigue enfrentando a sus mismos propietarios. La clase obrera y la capitalista, remanente en tantos ciudadanos, como una potencia que le es ajena. Como es obvio en la determinación de la velocidad y alcance concreto con que se desarrolla este proceso de abolición de la propiedad privada sobre el capital, a la par la reproduce como una propiedad directamente social que se enfrenta a sus propietarios como una potencia ajena, media de manera sustancial la fragmentación nacional del capital total de la sociedad. Por lo tanto, media de igual modo la fragmentación del representante político general del capital social en estados nacionales. En segundo lugar, cuanto más crece la acumulación intensiva del capital en base a la producción de plusvalía relativa, más necesita el capital transformar toda intervención subjetiva en el proceso de producción en un atributo científicamente objetivado en la maquinaria. Más necesita el capital producir un obrero universal en condiciones de desarrollar y controlar cualquier sistema de maquinaria que le toque el suelo. Más crece la población obrera sobrante, consolidada por encima del nivel con que la necesita el capital como factor contrarrestante a la solidaridad de la clase obrera como forma concreta de realizarse el valor de la fuerza de trabajo. Y con este crecimiento más crece la violencia a la que recurre el capital para quitar a ese sobrante del medio, es decir, enfrentar a ese sobrante en términos represivos. Por su parte, cuanto más se basa el proceso de producción en el control de las fuerzas naturales para hacerlas actuar transformando al objeto, mayor es su acción sobre la reproducción misma de esas fuerzas naturales. Mayor es el consumo que hace de ellas y, por lo tanto, mayores son los residuos que devuelve a sus fuentes. El desarrollo de la gran industria encierra la misma relación entre el capital individual y el capital social respecto de la reproducción de las fuerzas naturales que respecto de la reproducción de las fuerzas de trabajo. El capital individual solo puede ver en ellas una fuente para su valorización inmediata, siéndole imposible detenerse antes de arrasarlas en pos de ese objetivo. Pero la depredación realizada por los capitales individuales lleva inevitablemente al punto en que se pone en peligro la reproducción del proceso de acumulación mismo. Diremos si no lo que está pasando en términos ambientales en nuestro planeta. El agotamiento de las fuentes de las fuerzas naturales, el costo que implica recuperarlas, por ejemplo, en medio de la montaña de desperdicios arrojados a ellas, el encarecimiento de la fuerza de trabajo por la necesidad de protegerla y recuperarla de la contaminación del medio, se convierten en otras tantas trabas a la acumulación del conjunto de los capitales individuales. Es entonces que el capital social necesita tomar cartas directas en el asunto, y lo hace rigiendo de manera directa por obra de su representante político general las condiciones en que los capitales individuales se apropian gratuitamente de las fuerzas de la naturaleza. Y la única forma en que a la regulación directa del trabajo social le cabe tomar forma concreta en el modo de producción capitalista como acción del Estado es la lucha de clases. La clase capitalista necesita personificar las potencias del capital para arrasar con las fuerzas naturales, multiplicando la producción inmediata de su plusvalía. A la clase obrera le corresponde personificar las potencias opuestas, como forma concreta necesaria de la reproducción de su propia fuerza de trabajo para el capital social. Al mismo tiempo, cuanto más crece
la escala individual y total de la acumulación con la producción de plusvalía relativa, más complejo se hace el proceso autónomo de asignación del trabajo social bajo las distintas formas concretas útiles de este. Pero por sobre el crecimiento de esta complejidad, cuanto más se desarrolla la acumulación de capital en base a la producción de plusvalía relativa, más gira la organización autónoma indirecta de la producción social en torno a una tasa de ganancia que tiende a reducir su magnitud respecto de la masa total del trabajo vivo y muerto que debe asignar bajo las condiciones, bajo las distintas, formas concretas útiles correspondientes. Entonces, este modelo de desarrollo de la acumulación de capital empuja crecientemente a la organización autónoma de la producción social a tomar forma concreta a través de la organización directa por el Estado. Como tarea fundada sobre una base científica y colectiva, esta organización va superando las potencias subjetivas de la clase capitalista para actuar como personificación de la conciencia y de la voluntad del capital social. De manera que la representación política del capital social pasa a ser crecientemente la tarea de un obrero colectivo, improductivo, especial, de un órgano colectivo especializado dentro de la división social de trabajo, formados por obreros individuales. El desarrollo entonces de la acumulación de capital toma necesariamente forma concreta a través de la organización directa de la producción social por el Estado. Y en este contexto podríamos preguntarnos, junto con Íñigo Carrera, ¿cómo se explica entonces el obvio paso del Estado intervencionista al Estado neoliberal que domina la escena, ¿sí?, durante el último cuarto del siglo XX y principios del XX? En este sentido, podríamos pensarlo de distintos lados. Por un lado está la abierta, apología del curso seguido por la acumulación de capital, a la que todo se le hace ver el triunfo del libre espíritu humano, fundado en su naturaleza abstractamente mercantil, sobre las oscuras ataduras que le impone la perversidad autoritaria del espíritu estatista. Frente a esta concepción se levantan otras dos, que se presentan como su opuesto absoluto. La primera sostiene que se está ante una derrota circunstancial infligida por la clase capitalista a la clase obrera, sea simplemente en razón de la mayor fuerza de la primera, de la clase capitalista, sea como consecuencia de la traición sufrida por esta a mano de sus dirigentes, es decir, de los dirigentes de la clase obrera. La segunda, esta concepción, habla del agotamiento, fracaso o crisis de un modelo de acumulación basado en la intervención estatal como agente redistribuidor de la riqueza social, en un proceso en el que el crecimiento del consumo, obrero masivo, aparece como condición para la realización de la plusvalía. Frente al desmadre, ocasionado por la suba del salario, el capital habría impuesto un nuevo modelo de acumulación, el neoliberal, con el fin de disciplinar a la clase obrera. En este sentido, entonces, por muy opuestas que nos puedan parecer las dos que hemos presentado, todas ellas tienen un punto de arranque común. Parten del análisis de las formas ideológicas y políticas que representa el cambio en ese curso para asociarlas luego analíticamente con el cambio en las condiciones técnicas del proceso material de la producción. Por el contrario, de lo que se trata es de partir de este cambio para desarrollar sobre su base la necesidad del cambio en las formas ideológicas y políticas. Entonces, quienes, podríamos decir, invierten la determinación y conciben a la acumulación como un proceso nacional por su esencia y no por su mera forma, creen que todo el ámbito nacional tiene la potencialidad de ser uno en donde la acumulación se realice en base a la producción de mercancías en general
por los capitales cuya magnitud se corresponde con el desarrollo de la capacidad productiva del trabajo. Muy por el contrario, el pleno desarrollo de la esencia mundial de la acumulación de capital a través de su forma nacional se realiza en la formación de un número limitado de procesos nacionales en donde el capital se presenta reuniendo de manera general dichos atributos. Al mismo tiempo, este desarrollo pleno se expresa en la determinación de otros países como ámbitos de acumulación limitados para la producción de mercancías específicas, en base a la presencia relativamente favorable en ellos de condiciones naturales a la productividad de condicionamientos naturales a la productividad del trabajo no controlables por el capital de manera general. En estos ámbitos nacionales, la acumulación de capital desarrolla su especificidad en torno a la apropiación de la renta diferencial de la tierra y también de la renta proveniente del monopolio sobre dichas condiciones naturales, en cuanto éstas imponen un límite a la escala absoluta de la producción frente al tamaño del consumo social. La Argentina es una de las expresiones más plenas de esta especificidad. Así también la acumulación de capital determina a otros ámbitos nacionales como localización de procesos productivos cuya materialidad los torna específicamente aptos para la explotación de una fuerza de trabajo históricamente disciplinada para el trabajo colectivo y determinada como población obrera latente o estancada en su condición de sobrante. Y por último, no deja a otros países más potencialidad que el ser reservorios de población obrera sobrante consolidada, esto es, de seres humanos a los que el capital ha condenado a muerte al despojarlos de su más elemental determinación genérica como tal, la capacidad de producir su propia vida mediante el trabajo. Bien, vamos a hacer un punto en esta primera parte para continuar. Enseguida volvemos.